El evangelio de esta semana se trata de la parábola del dueño de una viña que contrató a 5 grupos de obreros a diferentes horas. A las 6 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde y 5 de la tarde. Hoy veremos la reacción de los trabajadores al llegar a la hora de la paga. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. Jesús no nos cuenta acerca de la reacción que tuvieron los últimos al recibir el salario. Solamente nos dice cómo reaccionaron los primeros. La reacción de los que trabajaron menos y se les pagó como si hubieran trabajado un día completo debe haber sido de mucha sorpresa, de alegría. Han de haber llegado a sus casas a contarles a su familia algo que no podrían creer. Mira, estaba en la plaza muy angustiado porque se estaba acabando el día y no había conseguido ni un peso para traer a la casa. Pero el dueño de la viña me contrató y me pagó por 12 horas de trabajo. Cuando a uno le pasa algo así, uno quiere contárselo a medio mundo, al desconocido en el bus, al vecino en la calle, al almacenero de la esquina. Eso que le aconteció a los últimos se llama buena noticia. Es un evangelio. Dice el dicho que una tristeza compartida disminuye, pero una alegría compartida se multiplica. El grupo de los primeros se puso triste porque cuando estaban a la fila para recibir el cheque, se dieron cuenta que a los últimos les pagaron 12 horas habiendo trabajado 6, 3 o 1 hora. Igual les pagaron las 12 horas de trabajo. Jesús en esta parábola dice que los primeros pensaron que recibirían más. Ahí comienza el problema, en que pensamos incorrectamente. Por eso es que San Pablo nos dice: transfórmese mediante la renovación de su mente. La versión popular traduce: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y como dice mi hermana querida, y este es un dicho mucho más popular: el pensé que y el creí que es pariente del tonteque. ¿Cuántas veces hemos escuchado: es que yo pensé que, es que yo creí que? Si los primeros trabajadores de la viña hubieran pensado correctamente: trabajé 12 horas, es justo que me paguen 12 horas, no habrían tenido ningún problema al momento de recibir el cheque. Quizás se hubieran ido para la casa sorprendidos por la generosidad del dueño de la viña. Al fin y al cabo, yo hice un trato y él me lo cumplió. En cambio, Jesús dice que comenzaron a murmurar. La murmuración es un gran pecado, porque se hace en voz baja, es una actitud solapada. Tiene el propósito de levantar a la multitud contra la autoridad. Una vez que el chisme, el reclamo, la murmuración, o como dijo Jesús, la levadura de los fariseos, logra su fin, levanta las masas y logra la rebelión. Eso acontece en las familias, en los barrios, en las iglesias, en las ciudades, en la nación, en el mundo entero. De hecho, la iglesia apenas comenzó en Pentecostés, a los días sufrió el resultado de la murmuración de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Fíjense ustedes la similitud con esta parábola. San Pablo nos exhorta: Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te ha dado salvación. Dios te llamó a ser su obrero en la viña. Dios te dio la fuerza para trabajar. Las horas que trabajaste, Dios lo produjo en ti. Sigue Pablo diciendo: háganlo todo sin murmuración ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. No te quejes ni digas: hemos soportado el cansancio y el calor del día. No te compares con los que se cansaron menos o estuvieron trabajando bajo la sombra. Si quieres compararte, compárate a Jesucristo,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Oremos. Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las celestiales, y aun ahora que estamos inmersos en cosas transitorias, haz que anhelemos lo que permanece para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.